Invano presenta un espacio para degustar las ciencias forenses, la carroña, buscando la presa. Queda con ustedes los carroñeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de La Carroña. Hoy no me ausenté, para aquellos que se preguntaban si se iba a repetir de que me ausentara, hoy no. Porque luego Néstor se pone de nena, que por qué lo dejo solo. Hablando de Néstor, ¿cómo estás? Bueno, por lo menos me presentaste. Antes de que me presentes. No, buenas tardes amigos, gracias por habernos escuchado, ¿no es cierto? Por haberme escuchado la semana pasada y por estar escuchando el día de hoy. Y hoy tenemos invitados especiales. Regresa con nosotros la maestra Angélica, que no quería regresar ya, la tuvimos que sobornar. Prácticamente, ¿no? Ajá, ¿cómo estamos? La secuestramos. La secuestraron, bueno, menos mal que fue secuestro y no rapto, porque si no, ahí sí ya estaría yo llorando, ¿no? Pero ahorita vamos a pedir el rescate. Ah, ok, Sí. bueno, bueno, está bien, lo dejamos así, no hay ningún problema. No, pues la verdad es que yo muy contenta de regresar a este espacio. Como lo había comentado la vez anterior, pues realmente me sentí en casa, me sentí muy contenta y bueno, como docente pues siempre buscando una plataforma donde uno se sienta a gusto, donde uno se sienta cómodo para compartir este espacio con aquellas personas con las cuales sabes que son referente en tu aula, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy me complace presentarles a mis alumnos. Viene conmigo Jezreel y viene conmigo Carlos, estudiantes de la licenciatura en Derecho de 10º semestre. No podemos decir la escuela porque nos cobran el comercial, pero bueno, es talento puro. Sin duda son, les decía hace un momento, referentes, son esos chicos que siempre a uno como docente te impulsan a dar lo mejor de ti, porque traes una responsabilidad muy grande con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, adelante, que se presenten. Muy buenas tardes, mi nombre es Jezreel Ortega, soy estudiante de la profesora de 10º semestre. Un placer estar aquí con ustedes en La Carroña. Gracias por venir. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Hernández Granados, estudiante de la licenciatura en Derecho, de la materia de Derechos Humanos, que nos imparte aquí la maestra Angélica, y pues gracias por la invitación, ¿no? Gracias por venir. Pero ya que está aquí la maestra, esperemos que no le tome represalias. ¿Cómo es la maestra? No, bueno, tenía que decirlo, ¿no? Si No no lo tiene decías, permiso, pero ese es allá en el salón de clases. Aquí no están en el salón de clases. es zona neutra. Ajá. Bueno, a mi criterio es muy autoritaria la maestra, No, man. muy parcial sobre todo, pero lamentablemente me ha llenado de muchos conocimientos. Lamentablemente, ¿eh? Entonces, pues no sé, ahorita no se me ocurren otras cosas. Autoritaria, lo anoto, ¿qué más? Eso Sí, no, sí, no mayor. Estuvo bien que te haya dado papelito. Sí, claro, autoritaria. Bueno, me encanta porque de todo eso está quedando como se sacó, sí, claro. No, ya está presente. grabado. Y Emily está allá atrás encargándose de la grabación. Entonces, ¿me recuerdas, Emily, por favor? Se lo transmiten en clase para que vean. Sí, claro. Como por evidencia supuesto. nada más, porque no se olvida. Yo creo que en el periodo de extraordinarios, ¿no? Quienes se van y pasamos el video y ya. Trataré de rescatarlo. Y bueno, ahora la opinión de Jess. No, pues, ya fuera de broma, sin sarcasmo alguno, la verdad es que me ha parecido bastante interesante la clase pedagógica. No de una forma que sea como cuadrada o el clásico que ya es como un guión en cada clase, ¿no? Se repite lo mismo con cada grupo. Yo pienso que de esta clase lo que me llevo sobre todo es pues, un conocimiento personalizado en cada uno de nosotros. 10. Ya, automático. No, si vio que su compañero iba a Sí, renovar. mejor hubieras esperado a que Tenía que acabara de salvarlo, hablar. ¿no? Alguien tenía que rescatar a nadie. No soy sincero. Para los que nos están escuchando a través de Radio Views, también pueden ver la cara de desesperación de Carlos Angustia. y de angustia. a ¿No es través el de calor Facebook entonces? Y eso está. Digamos, podemos Ese es decir, terror. hablando de terror, que ese es el tema de hoy.
es el terrorismo como crimen de alto impacto social. Pero bueno, pueden vernos a través del Facebook Live de La Carroña y de Celaya Jesús. Pueden hablar a los teléfonos de cabina, es el 52 12 51 51. Repito, 52 12 51 51. Si alguno de sus compañeros los están viendo, pues que los apoyen para que no los dejen solos. Con las máquinas carros de lo maestra. Mi banda de respaldo. La maestra al soltarlo. No lo voy a superar. Y en las redes sociales de WhatsApp, en el número 55 25 59 53 14. Únicamente es WhatsApp 55 25 59 53 14. Bueno, pues entremos de lleno ya aquí al tema. Como les comentaba, es terrorismo como crimen de alto impacto social. La pregunta que sea al aire o se las hacemos directo a ellos y ya si no pueden. Que nos acompañe. Más bien que lo ejecute, ¿no? La maestra. Ah, sí, pues desquítate. Ah, perfecto, que lleguen los Échale, maestra. Bueno, pues digo, ya que no voy a ser parcial, voy a ser totalmente imparcial y voy a ser muy objetiva, pero quiero que esta pregunta la conteste Carlos. Okay. Entonces, Carlos, que nos hable un Obvio. poco del antecedente, el hecho histórico, aquello que ha sido como el referente en el tema del terrorismo. Bueno, es un tema muy amplio, pero a lo largo de la historia, ya siglos después de Cristo, el primer suceso que se le puede considerar como terrorista o inclusive como una organización terrorista fueron los nazaríes, que fueron un grupo de islamista de la religión chiita Ismail, de la escuela jurídica Ismail, que ellos se encargaban de cometer crímenes hacia gente que ocupaba cargos muy importantes, es decir, cometían el delito no el delito, sino el término de magnicidio, ¿no? Entonces, posteriormente, ya a finales de lo que es la Edad Moderna, principios de la Edad Contemporánea, hubo dos sucesos históricos importantes, ¿no? La primera, que fue la independencia de las 13 colonias, que fueron los colonos contra la corona británica. También existen algunos datos de que existió actos de terrorismo en donde ambos bandos contrataban tribus clandestinas indias y se encargaban de realizar saqueos y homicidios hacia las campañas, ¿no? Pero iban sobre todo hacia la gente, hacia los colonos. Entonces era más financiado por la corona británica que por los colonos, ¿no? Y el otro suceso, que fue la Revolución Francesa en el año 1789, donde 4 años después, hubo un fenómeno que se le denominó el Reinado del Terror, que duró de 1793 a 1794, donde el grupo de los jacobinos empezaron a masacrar, a matar gente que se oponía a ellos, porque existió una vez de que ya se rompió la ruptura del absolutismo. Esto lo que buscaban era como centralizar una idea política estable. Entonces hubo un choque entre derechistas e izquierdistas. Y bueno, también me gustaría comentarles en las cuestiones filosóficas, ¿no? Porque el terrorismo toma mucho de la escuela anarquista. Algunos de los filósofos más sobresalientes para ellos fueron Mikhail Kobanin, de origen ruso, Sergei Nechayev, igual de origen ruso, y Nikolai Mozarov. ¿Qué tuvieron de trascendencia ellos? Ellos plasmaron, llegó a la zona centro de Europa, conocida geográficamente como la zona de los Balcanes, donde posteriormente se cometió también un magnicidio, ¿no? El del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y anterior a en el reino de Rusia, o mejor conocido como el zarato ruso, se cometió el magnicidio del zar Alejandro II. Inclusive se menciona que el autor intelectual fue Sergei Nechayev, autor que les había comentado anteriormente que era un filósofo anarquista. Y bueno, es lo que puedo mencionar ahorita en cuanto a los antecedentes históricos. ¿Quieren más? Solo tengo, dice.
Bueno, sabemos que... Vamos a dejar a dos, ¿sabes? Claro, por supuesto, todos tienen que participar. Digo, no todo el tiempo vienen invitados, nosotros también. Así es. Bueno, sabemos que el terrorismo, como una conducta tendiente a generar miedo, a coaccionar a la población, a la sociedad, pero pone esta intención de, porque no hay una certeza plena. Son conductas que se dan, pero no están, son sorpresas. De ahí que su origen y cuál es su objeto, generar miedo, que la población se mueva, que la población se escandalice, que viva con esa incertidumbre del día a día. Sin duda el terrorismo no es un tema que vaya muy lejos de nuestra actualidad. Hablaba yo con mis alumnos y les decía, pero no estamos lejos lo estamos viviendo, porque somos una sociedad con miedo, somos una sociedad que camina con incertidumbre, con el qué va a pasar, y ahorita dónde vamos, y si me quitan la bolsa, y si camino acá, y si no lo sabemos. Entonces el terrorismo no creo, bien refiere Carlos, sí, tenemos antecedentes, hay historia que nos ha marcado, y sin duda si fuéramos un poco más laxos en cuanto al término terrorismo, veríamos que no únicamente lo vamos a centrar a las características típicas que nos dan el tipo penal en cada uno de los estados, sino que si fuéramos más abiertos, el terrorismo se vive y se ha plasmado y ha marcado la historia, pero yo creo que día con día, ¿no? Sí. Permíteme un momento, vamos a ir a un corte. Así es esto. ¿Tan rápido? Rápido. No se vayan, regresamos a La Carroña. Me acabo de durar el chismoso. Regresamos al programa de La Carroña. Es tiempo de los saludos. Antes de ponerle la soga al otro muchacho. ¿Algunos saludos? Bueno, pues como siempre a mis alumnos, ahora sí voy a saludar a mis hermanas porque prometieron que iban a estar pendientes, iban a estar escuchando. Y bueno, mando un saludo muy especial a Toluca, a una persona que es muy especial para mí y que sé que está viendo el programa, que lo está escuchando y que tiene una jornada laboral muy, muy extenuante, pero se ha dado el tiempo de escucharnos, entonces un saludo hasta Toluca. Bueno, a mí me gustaría mandarle saludos a toda la bandita que invité a que me estuvieran escuchando. Pues ojalá les esté gustando y un saludo especial a mi jefecita Santa y a un cuate que se llama Roberto. Pues no sé, creo que mi familia no me está escuchando, pero saludos a mi familia. ¿Por qué me está escuchando? Saludos también a aquellas personas con las que puedo trabajar en la música. Saludos. Bueno, pues vamos a la hora macabra. Vamos a ponerle la soga al cuello a Jersey. Si los nombres se nos dificultan. Te voy a decir Raúl. Sí, también. Carlos estaba hablando de lo que es el terrorismo, pero lo que digamos el inicio. ¿Qué nos puedes decir del terrorismo? Bueno, la mayoría de las definiciones sobre qué es terrorismo que existen en el planeta, podemos decir que se encuentran con algo en común. El terrorismo es aquella acción, o mejor dicho, aquel método que tienen ciertos grupos sociales, o a veces también estados, pero estaríamos en un terrorismo de estado, que no lo tratamos, que tienen objetivos políticos, religiosos, económicos o sociales y que lo hacen por medio de infundir un terror en la sociedad. No estamos hablando de un miedo que se viene propagando desde hace tiempo, sino de un terror inmediato y el cual no puedes controlar ni hacer frente. Esa es su manera de actuar. Lamentablemente eso también deja muy abierto en cuestiones de tipificación, como decía la profesora hace un momento, porque ¿qué es hacer una acción que represente miedo en una sociedad? El terrorismo ha cambiado mucho y muy rápido, tanto sus formas de actuar como sus formas de organizarse. Hace algunas décadas, estamos hablando finales del siglo pasado, había asociaciones terroristas como la ETA en España, como IRA en Irlanda, los cuales tenían fines políticos y sus formas de actuar eran masivas, pero premeditadas y estudiadas. Podemos recordar los ataques con gas sarín que hubo en el metro, podemos recordar algunos otros ataques que se hicieron incluso a veces con intenciones nucleares, pero nunca se llegaron a
suceder. Hoy en día no es así. Hoy en día el terror que se infunde, digamos, en lugares como el Medio Oriente, en que es un terrorismo más localizado, realmente la mayoría de las muertes que existen en el mundo gracias al terrorismo no suceden en países occidentalizados. Sí hay ataques, sí suceden, pero son focalizados. En cambio, en los lugares como Siria, donde hay un terrorismo local, donde actúan, por ejemplo, las fuerzas que están de parte del gobierno sirio y las fuerzas que están de parte del Estado Islámico o el Daesh, ahí es donde realmente hay una centralización de la violencia tremenda. Yo pienso que ha seguido mutando desde que cambiaron estos distintos políticos, como por ejemplo, hoy en día es más difícil tratar con las cuestiones de inteligencia de grupos como el Daesh, debido a que ya no es necesario, como se hacía antes, de que cuando alguien era partidario de sus ideas radicales, fuera a su territorio a ser entrenado, que fuera a su territorio a ser instruido en acciones militares, en acciones de guerrilla y en acciones de terrorismo. Ahora ya no es necesario. Ahora, vaya, tienen el Internet. En el Internet hacer reclutas nuevos es bastante sencillo. Decía algún catedrático, del cual ahorita no puedo recordar su nombre, que no estamos en un proceso en donde se esté radicalizando el Islam, sino que es viceversa, ¿no? Sino que el Islam está radicalizándose. Podemos encontrar jóvenes que no son, no tienen ideas yihadistas de primera generación, de primera mano, o a veces ni siquiera son de un origen genético árabe o musulmán, pero que son fácilmente atraídos a estas líneas gracias al adoctrinamiento, a la propaganda. Hoy en día, hacer que el público entre en terror es tan fácil como tomar las llaves de tu auto, subir y arrollar peatones. Y esto lo hacen también para decir que siguen presentes. Estos grupos radicales de yihad han sido atacados últimamente por diversos gobiernos, por diversos aliados, y se han ido aminorazando. Y entonces es una forma de decir, ¿saben qué? Sigo aquí, aún estoy presente y aún me pueden ver. Y que nosotros queremos precisamente infundir ese terror. Esa es su arma. Obviamente tendríamos que ponerlo en contraste con otras situaciones, como en qué momento el terrorismo se convierte en terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es aquel que pues es financiado, válgame la redundancia, por un Estado. Si nos ponemos a ahondar un poco más en el tema, pues podríamos llegar a la conclusión de que todos estos grupos, sea como sea, están siendo financiados por ciertas potencias políticas o militares en el mundo que tienen intereses económicos o de alguna otra índole en la zona. Claro, sin contar los problemas históricos que se vienen trayendo ya incluso de miles de años en la zona. Entonces aquí también se debería preguntarse en qué momento deja de ser un terrorismo social, entre comillas, como se ha especificado, y empieza a ser un terrorismo de Estado. Es una definición que también es muy ambigua y por lo tanto también el concepto de terrorismo como tal queda muy abierto al aire. Bueno, yo quisiera sí puntualizar aquí que si bien es cierto, el terrorismo es esta conducta que va enfocada a generar este miedo en la población, en la sociedad, ¿por qué no hablar de la sociedad? ¿Por qué no hablar de aquellas personas que han sido víctimas de estos hechos? Ya hace un momento Carlos nos hablaba de los antecedentes, de la historia que han marcado, ¿no? Pero a mí me quedó muy marcada una historia que escuché cuando fue en marzo, no recuerdo, creo que fue el 11 de marzo, los ataques en España, en el tren. Fueron historias realmente estremecedoras, ¿no? Historias de gente que porque ya teníamos el acceso a las comunicaciones más fáciles, y que estaban despidiéndose de su familia, ¿no? Gente que se sube, que aborda el tren con el objeto de cruzar un tramo, llegar, incorporarte a tu fuente de trabajo, regresar y cenar con tu familia, y que estas conductas realmente no avisan, ¿no? Como dice Braulio, ¿no? Son inesperadas. Es realmente ahondar en lo más íntimo de la población y decir, se acabó, hasta aquí.
generamos precedente, generamos miedo. Y entonces, a mí este tema sin duda, digo, como estudiante de Derechos Humanos, digo estudiante porque yo diario aprendo más de lo que es mi especialidad, ¿por qué no hablar de las víctimas? ¿Quién se sienta realmente a escucharlas? ¿Por qué no hacer eco de lo que ha marcado en ellos, en lo que ha pasado en su historia, ¿no? O en aquellas cosas que se dejaron de escribir, porque fueron víctimas de estos hechos? Tanto víctimas directas como indirectas, ¿no? Claro, sí, porque creo que aquí habemos víctimas indirectas, ¿no? Si no, no estaríamos nosotros sentados aquí hablando del tema, si no, no estaríamos nosotros preocupados por ahondar en un tema que estremece a la humanidad, porque duele. Al final, creo que todos, sería como muy fácil decirlo, lo tomé de un libro, lo vi, lo leí, pero yo sí puedo hablar de a lo mejor de algunos casos que, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia. ¿Cuántos años llevó el conflicto armado? Generaciones se gestaron en el movimiento, crecieron y lo hicieron como un modo de vida. Ahora se aplaude que están, hace muy poco firmaron sus acuerdos de paz, ya están en una etapa de posconflicto. Y bueno, escuchar esas historias tan cercanas de cómo tenías que cruzar por las carreteras, el miedo con el que vivía la gente, incluso que te saquen de tu patria para resguardarte y mandarte a tu territorio para que te pongas a estudiar. Entonces, son cosas que escuchas tú de personas que lo han vivido y dices, ¿qué ha pasado, no? ¿En qué momento la humanidad deja de ser humanidad? ¿En qué momento el ser humano deja ver o deja de tomar a su prójimo con ese sentido de amor y de respeto? Con mis alumnos analizamos el hecho histórico detonante de lo que es todo el marco jurídico en materia de derechos humanos, que es la Segunda Guerra Mundial. Sin duda un tema muy apasionante para nosotros. A mí me encanta en el sentido de que me gusta mucho generar la conciencia, ¿no? Y ¿qué les digo? Pues me encontré con alumnos, digo, no, ellos son parte de ese grupo tan increíble que tengo en esta escuela, porque realmente es un grupo muy numeroso, pero me he encontrado con gente que respira y que vibra igual que yo, porque me encanta, por ejemplo, estoy sentada con mis alumnos, estamos platicando de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, pero no estoy hablando de cuestiones de armamento, estoy hablando de cuestiones de política, no, estamos hablando de cuestiones de humanidad. Y cuando alguien, y tú tienes ese referente y volteas a ver y ves que tus alumnos con el mismo ánimo, con la misma intención voltean y asienten o participan y empiezan, realmente se hace una retroalimentación súper enriquecedora, una retroalimentación que más allá de un objetivo de clase, es una retroalimentación de humanidad, de saber que sí hay gente que está pensando como tú y que a mí ¿qué les puedo decir? Es gente joven, es gente que a mí me pone muy feliz porque en algún momento me decía, maestra, ¿y por qué la clase es así? En otra escuela, ¿no? Bueno, lo hago diferente, me gusta hacerlo diferente porque quiero que algo de la forma o en la dinámica en la que estoy dando mi clase se geste de una forma diferente, que vayamos rompiendo esos clásicos paradigmas de cómo tiene que ser. ¿Por qué? Porque detrás de ustedes viene mi hijo. Digo, lo tuve a los 15, por eso me veo tan joven. No es cierto. Porque viene mi hijo, porque todo eso tiene que ser un efecto dominó, ¿no? Y bueno, para concluir esa parte, pues para mí siempre ha sido como muy enriquecedor poder compartir y bueno, ahorita estar en la mesa con mis alumnos, pero bueno, ya los voy a dejar hablar, si no, ya saben que a mí no me callan. Vamos a ir a un corte, está muy interesante este tema, no se vayan, regresamos al programa de La Carroña con nuestros invitados especiales, dos de ellos alumnos de 10º de Derecho y su maestra. Por supuesto, no les iba a dejar solos. Estamos hablando sobre el terrorismo como crimen de alto impacto social y Néstor tenía una pregunta. Ya. No es cierto, sí. Hablaban del terrorismo. ¿Vale? Entonces el terrorismo es aterrar a la gente. Generar miedo. Y desestabilizar al Estado. Espérame un ratito. Aquí estamos generando miedo que es al pueblo, que es en especial. ¿Qué me dices del de ahorita?
Mira, No estamos hablando de grupos subversivos ni nada de eso. Quiero que me digas, que me expliques el terrorismo que están viviendo ahorita la sociedad con este cambio de gobierno, la sociedad con el KTP, que dicen que es delincuente, ¿no es cierto? Porque yo vivo ahí. Que todos son delincuentes. Todo ese terrorismo para mí sigue siendo terrorismo. ¿Qué me dicen de ese terrorismo? Ese no me lo han tocado. Me han hablado de historia, me han hablado de Y fuera de grupos México. subversivos. Fuera de México. México tiene un tipo de terrorismo muy diferente al que viven los demás. Yo también vivo en Ecatepec, ¿no? Entonces, Ya somos más. realmente es muy interesante. En la mayoría de las definiciones dice que precisamente es alguien que utiliza métodos para infundir el terror, métodos sobre todo violentos, ¿no? Pero nunca dice que No solamente- específicamente. Pero no Que específicamente la dice que televisión tenga te que mete ser. también terror. Ah, no, bueno, eso se lo doy. Pero no dice que sea a fuerzas bombazos, a fuerzas balazos, no. Aquí incluso podríamos llegar a la cuestión de las noticias falsas. No sé si recuerdan aproximadamente hace 2 años que hubo una situación de pánico precisamente en el Estado de México, donde por medio de redes sociales se empezó a enfermar. Es que también fue en esa y también fue en otras regiones. Ajá. En donde por medio de las redes sociales se empezó a crear un pánico totalmente falso, de grupos supuestos que venían saqueando casas y venían saqueando comercios. Eso también es una forma de difundir. No, sí hubo un saqueo. Pero ese fue de hace un año. Pero no es como tal. Hace 2 años. Yo creo que hablas el de Ese los pánico antorchistas. Yo hablo de los antorchistas. El de los antorchistas fue totalmente falso, pero generó terror. Sí, exactamente. Por supuesto. Si era de lo que hablábamos hace un momento también, que ese evento, sin duda para mí es un referente de lo que es el terrorismo, porque nadie sabía de lo que estaba pasando, nadie tenía la certeza, únicamente gritaban, ahí vienen, y todos corrían, ahí viene quién. Y todos hablaban de que venían saqueando, que venían quemando, que venían levantando gente, etc. Sin duda, fue un comentario que ya saben, como los que llegan hacia el aire, ¿no? Dicen que fue una cuestión de experimento por parte de algunas personas para ver cómo reaccionaba la población. Sin duda reaccionó con un miedo, pero bueno, Sí, fue fue terror. más que, completo. claro, más que Terror evidente, ¿no? Entonces sí, en este dinamismo y en este cambio social, ya no únicamente es generar terror con que vengan y dejamos la bomba. El terror se genera en las redes sociales, el terror se genera en los medios de comunicación. Generamos terror cuando mandamos una falsa información. ¿Qué está pasando ahora con nuestros? Estamos atravesando una etapa electoral en la cual el terror es el pan de cada día. Y si votas por acá te va a pasar esto, si votas por esto va a pasar esto, y aquel es como aquel, y aquel. Y no es generar miedo en la sociedad, no es generar miedo en la población en qué va a pasar, cómo voy a hacer. Legitimado o no el objetivo, no lo sé exactamente. Porque si generáramos una información cierta, una información que fuera válida, ok, concientizo. Que es muy diferente concientizar a generar pánico, a generar miedo. Sí, pero ahorita se está viviendo un terror. Claro, Como lo que sucedió en el sismo de septiembre, fue demasiada mala información y la gente se lo creía. Yo fui uno de los que a través de las redes sociales así que no lo creían. Que primero fueran a ver las fuentes, porque decían, hoy en este momento está cayéndose, y eso había pasado quizá en el sismo anterior, no en ese mismo, y estaba generando muchísimo terror. exacto, bueno, es lo que usted menciona, ¿no? Inclusive yo lo consideraría como un abuso de la ignorancia, porque hay que tener también conciencia nosotros, haciendo parte del hincapié en cuanto al marxismo. Vivimos en el cinturón de fuego. Bueno, nuestro país comprende parte de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Aquí la Ciudad de México anteriormente fue un lago. Sabemos que la actividad sísmica es muy frecuente. O sea, lo que nosotros debemos de tener conciencia es al acostumbrarnos a este tipo de fenómenos. Y otra cosa, los movimientos telúricos son impredecibles. Entonces, es lo que luego digo, ¿no? También ahorita mencionando en cuanto a lo del terrorismo, me gustaría también mencionarlo, y yo lo considero en la cuestión académica, instituciones académicas, la figura de los porros. Porque yo los Ahí pensé que considero... ibas a decir de los maestros que infunden terror. Ellos ya son como insurgentes. Pero sí Me están infunden mucho aventando. terror. ¡Oh! Yo La siento pedrada que ahora a mí. sí. Infunden Ahora mucho sí. terror, inclusive
inclusive. Sí. Te vas a gastar dinero. Y bueno, regresando Ya a me lo gané. Ya, a la Qué bueno cuestión que de no los soy porros, ¿no? alumno. De que son financiados inclusive por partidos políticos y eso se le considera un terrorismo establecido. Otro se le consideró a la CB de la Unión Soviética de inteligencia. Ellos luego son unos grupos de información como grupos terroristas a las. Y ahorita también la maestra había mencionado de todos los crímenes que ocurrieron. Atroz que se recuerda fue el Holocausto. Recordamos atentados terroristas entonces, después del desembarco en Normandía, cree que hubo en su colonia Argelia. Hubo una personas porque ellos buscaban la independencia, que era un terrorismo de Estado, envió ese terror a la población. A veces muy distinto de lo que hemos visto aquí, ¿no? Obviamente fue una acción de hace milenios, se decía en China que es. Y tal vez a veces no es necesario que militares accionen un fusil, ¿no? Simplemente ver entre letras sus escudos. A la mano nos amenazan de que si no acción política entre comillas que ellos proponen incentivos gubernamentales o incluso es posible, pero lo hacen para infundir también un terror. Despertar todos los días y prender la televisión cuenta de lo que te puede ocurrir en un terrorismo de Estado constante, porque esa sociedad lo representa en sus actividades diarias al camión y alguien te invita a eso infunde miedo. Realmente el terror dentro de nuestra sociedad mexicana es lo que nos Eso es lo que está moviendo. Utilizan el terror psicológico. Exacto.
Regresamos al programa de la... Es una empresa dedicada a... No sé, ya hay mano, ya se me olvidó. Inman. Ah, bueno. Muebles, grafoscopía, se niega. Próximamente ya.
hecho o está apostando para y partiendo desde el enfoque de a ustedes. Bienvenidos. Humanidad es hablar de concientización y es hablar de amor. Conscientes no solamente de lo que pasa en lugares como Oriente. Esperemos que regresen otra vez.
Invano presentó Ciencias Forenses. Se acabó.